en cada cámara del Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 12 del mediodía en la República Argentina. Esto es Consenso, el programa que conduce nuestra compañera Melina Fleiderman, de vacaciones unos días. Así que estamos prestos para empezar. Saludo a compañeras y compañeros. Primero ella, bienvenida. Jessica Calcaño, ¿cómo le va, niña? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y eres el señor Gallardo, que está empezando, Nico Gallardo, segundo programa. Nico, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, Pato. Jessica, bueno, aquí estamos. La producción me dice títulos y yo cumplo. Vamos entonces. Ahí estamos. Pedro Lines asumió como nuevo titular del INDEC. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se va a mantener la fórmula actual para el cálculo de la inflación. Sesiones extraordinarias. Mañana el gobierno realizará la cuarta reunión del año para reordenar el calendario. Modernización laboral. La jefa de bloque, Patricia Bullrich, se reúne hoy con los bloques dialoguistas en el Senado. Bueno, y lo dicho, primero ella, Jessica Calcaño. Calcaño, te hago una pregunta a vos, que sos una mujer muy puntillosa para trabajar, porque viste que el proyecto se llama reordenamiento laboral, ¿no? Modernización. Modernización, perdón. Sí. Y entonces, bueno, uno supone que se van a discutir todas las cuestiones con las cuales hoy está disintiendo la CGT, que tiene que ver con cantidad de horas de trabajo, fórmulas, indemnizaciones, despidos, pero el gran tema parece ser el tema impositivo. Así es. ¿Y por qué se filtra una cuestión que no parece tan inherente a lo que es estrictamente laboral? Bueno, hay distintas interpretaciones de por qué estamos debatiendo esto. Lo que es un hecho es que el Poder Ejecutivo incluyó todo un título que cambia, que es como una especie de capítulo fiscal dentro de la reforma laboral o modernización laboral, como es el título que tiene esta iniciativa. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Javier Milei? Bueno, estamos hablando de una reducción de impuestos y para bajar los costos laborales, entonces por eso dicen que están incluidos también estos cambios que son en ganancias, en IVA, en distintas cuestiones, pero el foco de la negociación por estas horas pasó, o sea, ya se corrió el eje, ¿no? O sea, en diciembre parecía que, bueno, estaban las conversaciones con la CGT, se hablaba del tema de la ultraactividad, banco de horas, indemnizaciones, los distintos puntos que incluyen este proyecto, pero ahora el foco pasó a ser ganancias. Totalmente. ¿Por qué? Y porque está la negociación con los gobernadores, porque ganancias, Pato, recordarás que es el principal impuesto que es coparticipable. Entonces, el tema es que se plantea una reducción de alícuotas para las empresas y eso va a afectar la recaudación. Y te hago una pregunta, y también al señor Gallardo. Ahora digo, ¿cuál es el sentido, sería esta reunión de Bullrich con aliados,
Porque los que tienen el poder de decisión son los gobernadores. A lo mejor vos hablás hoy con senadores sin techo, digo, senadores que no tienen acceso a la gobernación. Algunos quedan, ¿eh? Por eso pregunto. Quedan. Pero digo, el tema sería convencer hay radicales, hay algunos que pertenecen a otros sectores, pero digo, los que dependen de gobernadores, digo, hablo de Misiones, hablo de Río Negro, hablo de gobernadores con poder de decisión, digo, resuelven los mandatarios provinciales más que los propios senadores, ¿no? Claro, pasa que también hay otros reclamos respecto a la reforma laboral. Claro. Hoy estamos discutiendo por el tema del poroteo con los gobernadores, está el foco puesto en el tema de ganancias, en la parte impositiva que tiene este proyecto. Ahora, después hay otras cuestiones que generan un poco de ruido, como por ejemplo el tema de tocar las cuotas sindicales, la cuota solidaria de los sindicatos, también ¿Pero el esa fondo... se va a tocar? Eso es lo que hay que ver. Fondo de asistencia laboral. Ultraactividad, sí. Ultraactividad. Son 3 puntos por lo menos que ya desde diciembre distintos bloques le acercaron algunas propuestas de modificación a la exministra y actual senadora Patricia Bullrich. Y lo que está intentando hacer ahora Patricia Bullrich es, a partir de haber recogido todas estas demandas y estas propuestas de modificaciones, hacer una nueva propuesta, pero no con la intención, esto es importante marcarlo, de volver el debate a comisión. Más bien la intención es, si estamos dispuestos a hacer algunos cambios, va a ser directamente en el recinto. Y ahí le pregunto a los dos, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Es una posición principista que no me tocan nada, no me tocan la cuestión impositiva? ¿O son más pragmáticos y dicen, bueno, la verdad me interesa salir, vamos a aprobar el 80% de los artículos, dale que va? ¿El dogmático o el principista está...? Depende con qué punto, me parece. Claro. El práctico, digo. Sí, yo creo que en algunos puntos, o sea, ellos dicen... El gobierno dice, no queremos alterar en cuanto a las normas laborales, ¿no? No queremos alterar el espíritu general que tiene la reforma, pero están dispuestos a tocar algunas cuestiones. Ahora, en el tema impositivo no parece que estén muy dispuestos y el resultado puede ser el presupuesto, como lo que ocurrió con el presupuesto 2026, que se caiga un título, un capítulo, digamos. Que a priori eso el gobierno no quiere claramente. Pareciera extraño que el gobierno repita lo que le ocurrió con el presupuesto y el capítulo fiscal en diputados. La intención, o al menos lo que el gobierno aprendió es, y por eso Bullrich aquí tiene un rol importante, evitar que se desguace un capítulo importante como el fiscal. Entiendo que eso no va a ocurrir. Cuando uno habla con el gobierno, habla de compensaciones, que es un título, que es una frase que contempla determinadas derogaciones que el gobierno está dispuesto a hacer, no sé si a todas, porque el tema es justamente eso, ¿no? ¿Compensaciones a quiénes? ¿En qué concepto? Porque ahí es un efecto cascada, donde el gobierno de alguna manera va a tener que contemplar a todos. Y además el tema de la modernización laboral después tendría que atravesar el complicado capítulo de diputados también, ¿no? Así es. Claro. Así es. Este es el otro tema. También ya desde el peronismo dan a entender que van a apostar a la judicialización también, como ocurrió también con el capítulo laboral del decreto 70-2023. Sí, hay algunos casos, pero viste que las judicializaciones son más verbalizadas que concretas. Pero sí, bueno. Pero hay un antecedente. Sí, hay antecedentes. Recuerden lo que fue la ley en el Ómnibus, tema laboral ha habido, sí. La ley Ómnibus, lo que el gobierno viene hablando con la CGT, entre paréntesis, la CGT hoy se muestra en Córdoba con el gobernador Cerllora, está previsto que también esté Puyaro de Santa Fe. Marco esto porque la CGT va a jugar su partido hoy con 2 gobernadores indecisos, con lo cual en ese punto el gobierno está hablando con la CGT de no judicializar toda la modernización, de que haya, ejemplo, la situación de los convenios colectivos. Claro. Judicializar ese punto. Y es cierto, yo rectifico porque lo que tienen, si querés, está más cerca de los intereses de los trabajadores, es la cuestión de la justicia laboral. La justicia laboral es una justicia generalmente muy consecuente, de ahí
la tirria, que es una palabra antigua, pero tirria, de la gestión de Macri, por ejemplo, porque se votaban las cosas y cuando se judicializaba terminabas perdiendo, efectivamente. Claro, así es. Sí. Si querés, Pato, te paso a contar un poco el detalle de por qué está el foco y cómo está la negociación también con respecto a eso, porque vienen reuniones claves en el día de hoy. Tenemos una reunión de Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas o más dispuestos a acompañar este proyecto de modernización laboral a partir de las 3 de la tarde en el Palacio. Mañana mesa política en Casa Rosada con los principales funcionarios del gobierno y las espadas parlamentarias, Bullrich, Martín Menem. Y veremos si va a haber una reunión del CFI, de los gobernadores. Algunos dicen, sí, ya estamos conversando, otros no terminan de confirmar, pero puede haber un conclave de gobernadores, o por lo menos de una parte, para evaluar este tema de ganancias que paso a explicarte ahora. Estamos hablando cuando estemos en el debate legislativo, o sea, en el recinto, en comisiones, el tema de ganancias está en el título 24, ¿sí? Capítulo 2, título 24, está el tema de ganancias, que es el artículo 190 del dictamen que ya emitieron el plenario de comisiones de la Cámara Alta. Lo que plantea es que se bajen las alícuotas de ganancias a las sociedades de 2 tramos. Un tramo pasaría del 30 al 27% y otro tramo del 35 al 31,5%. Como te decía, Pato, el tema de ganancias es que es uno de los principales impuestos que se coparticipan. Entonces, si se bajan las alícuotas, lo que dicen los gobernadores es me baja la recaudación. Y ahí vamos a la siguiente placa porque hay algunas estimaciones respecto a cómo puede impactar este cambio, esta modificación en el impuesto a las ganancias de aprobarse este proyecto. Vamos a la siguiente placa para ver esa cuestión. El alerta es porque la estimación es que se baje en la recaudación del PBI en el 2027, estamos hablando, un 0,15%, que es un número muy importante. Ahora, desde el gobierno dicen, bueno, pero si para también plantear las dos campanas, ¿no? El gobierno dice, si se crean 400.000 puestos de trabajo, se compensa esa pérdida de recaudación. Pasa que hay muchos gobernadores que dicen, yo quiero ver si se crean 400.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, está ahí también la cuestión de que no hay tanta confianza. Y yo preguntaba hoy, digo, ¿pero por qué se mete este capítulo impositivo en una reforma laboral? Es como una cuestión anexo que no le terminaba de entender el sentido. Y me dicen, el objetivo central es que se bajen gastos de las empresas. Si vos pagás menos impuestos, bueno. Ahora, eso también estaba la posibilidad de que eso quede para una aplicación futura, porque para el gobierno tampoco es tan sencillo resignar el cobro de impuestos. No, porque por vos supuesto. Eliminás impuestos, pero también cobras menos. Si cobras menos tenés un problema, vos tenés que recaudar y la recaudación está cayendo. Era un tema ese también. Pero básicamente lo que dicen es, mirá, a lo mejor no te puedo dar tantas ventajas en materia de modernización laboral, te doy estas en materia impositiva. Pero pero como es coparticipable, están los gobernadores y yo, ¿qué me toca a mí, no? Sí, y además que está el tema de que los gobernadores viene toda una atención también con el Poder Ejecutivo con respecto a los ATN, ¿no? Que es estos aportes del Tesoro Nacional que todos los poderes ejecutivos, digamos, lo administran de forma discrecional. Entonces dicen, bueno, vos me vas a sacar recaudación de la coparticipación y después yo voy a tener que ir negociando. Me puede escapar algo, pero creo que Atenes hubo para el Chaco, Desdero, me parece que hubo algo. Sí, pero, marcado. ¿Viste? Pero después hay muy poco. El gobierno, que es lo que dijo más que nada a fin de año, cuando fue la principal controversia en medio del debate del presupuesto, el gobierno, al menos agarrando los papeles, diciendo, mira, nos han pedido por distintas emergencias. Ahora la más reciente para todos es lo que pasa en Chubut, donde el gobierno, por el tema de los incendios. Ahora el gobierno, justamente con el mecanismo ATN, refuerza las partidas en especial para el combate contra el fuego, en especial con la asistencia a los bomberos. Este es el ejemplo más claro. Después, lo que pasa con Chubut, en términos televisivos, es muy fuerte, extraordinario. Uno ve las llamas realmente de forma muy, muy clara. Ahora, después hay otras situaciones
ambientales que el gobierno ha utilizado o como argumento o como excusa, como el mecanismo para hacerlo. Sí. Pero Chaco ha sido un ejemplo, Sí. Misiones también, Catamarca, y me estoy olvidando una provincia de la Patagonia que también había recibido un ATN, pero vuelvo al punto, las famosas compensaciones Sí. que se vendrán, yo tengo mis dudas que Sí. el gobierno pueda distribuirlas como hizo a fin de año y que no tenga que, de alguna manera, hacerlo más institucional y que el listado sea de todas, o de casi. Claro. Calcaño, ¿le queda algo pendiente? Sí, me quedo dígame. pendiente porque quien estuvo a cargo de abrir el juego y la negociación, también más allá que la billetera la tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, está Diego Santilli, ministro del Interior, recorriendo las provincias para reunirse con los gobernadores. Y hasta ahora tenemos... Es el viajero del mes, Santilli, ¿eh? Sí, sí, Claro, hubo varios Sin vacaciones. viajes. Sí. Y continúa, ¿no? Porque Sí. además todavía faltan unos días para la sesión que se está prevista o quiere hacerla el oficialismo el 11 de febrero aproximadamente. Vamos a ver cuáles son los gobernadores que decidieron decir públicamente que van a acompañar este capítulo, este título en realidad, de la rebaja de ganancias. Estamos hablando de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y también de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Ambos tuvieron sus reuniones respectivas con Diego Santilli y se expresaron públicamente diciendo vamos a acompañar este cambio en ganancias. ¿Por qué sos tan precisa? A ver, Calcaño, ¿por qué decís vamos a acompañar este cambio en ganancias? Uno podría estimar que este capítulo lo acompañan, pero habrá que ver qué pasa con el resto de la modernización laboral. ¿Es así? No, el resto Todo, es ¿lo que más acompañan bien, también? sí, estos son los sectores más aliados del gobierno Pero digo, que van a acompañar acompañan. todo. Claro, pasa que lo que no, pensé sucede... que a lo mejor tenían dudas con la laboral y esto lo iban a acompañar. No, al revés. Lo que sucede es que en general los bloques que ya venían siendo Sí. aliados del gobierno, todos más o menos coinciden en que hay que avanzar en una reforma Está bien. laboral. Ahora, lo que mete ruido es la este in- capítulo los de interpela. ganancias. Sí. Los interpela porque hay... Y sí, es la plata mía. Y aparte, que es lo que dicen muchos gobernadores, si me tocan a mí, nos pueden tocar a todos, y eso al menos en términos generales, ya en un ratito vamos a hacer un desglose de la Sí. posible reunión mañana en el CFI, pero ustedes recuerdan que el año pasado hubo una foto bastante grande de gobernadores, donde la intención fue, vamos a unirnos todos juntos, con la intención de un plan más federal del gobierno. El gobierno lo intentó escuchar con Santilli, Sí. pero claro, por supuesto que el gobierno no va a poder satisfacer a todos y es por eso este plan de desactivar determinados casos de gobernadores que pueden llegar a tener mucha influencia. Claro, Bueno, a ver, te digo, dale, un Entre Ríos y comentario- Mendoza, Sí. son los únicos Son hasta los acá. que, claro, hasta ahora los que lo han expresado públicamente. Y después tenemos un sector que, vamos a la siguiente placa, que dice, nos gustaría una compensación. Y están pensando en que se coparticipe una parte del impuesto al cheque. Eso es lo que están pidiendo, que es un arca muy importante que tiene las arcas nacionales. Y lo expresaron en una reunión que también se reunieron con Santilli, pero acá tenemos a los gobernadores de Tucumán, de Catamarca y de Salta, Sáenz, Jalil, Jaldo, que bueno, vienen acompañando muchas de las iniciativas del gobierno, pero en este punto dicen, es como, no terminan de decir acompañamos todo, decimos, queremos una Para el compensación. gobierno estaría el riesgo de que pronto alguno se levante, el día de la votación se levante o se enferme. Así es. Corrientes, por ejemplo, Claro. también es otra provincia que suele ser aliada al gobierno del radicalismo. Hubo reuniones con el gobernador hace poquito. Sí, y no termina de confirmar que va a acompañar esta parte de ganancias. Una corriente es que ya viene de los antecedentes políticos cuando no hubo acuerdo con los libertarios y jugaron solos el gobernador y solos, acordate, el gobierno libertario para la Claro. elección legislativa, ¿te acordás? Así es, No, así es. Se frustró el acuerdo final con Valdés. Así es. Sí. Así que bueno, esto es un poco el panorama que hay de cómo están los que por lo menos públicamente se han expresado. Veremos cómo continúa la negociación. Hoy es un día clave para el gobierno. Te hago una pregunta, Jessy, vamos a llegar con el señor Gallardo, porque la otra cuestión que avanza es el tema de los glaciares. La cuestión de bajar la imputabilidad queda para después, queda para diputados. ¿Cómo estamos? Todo indica que va a arrancar por la Cámara de Diputados.
por eso también el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que está avanzando esta semana es en tratar de conformar las comisiones que faltan para poder abordar, porque el dictamen se sacó el año pasado, pero perdió estado parlamentario, entonces tienen que volver a sacarlo y faltan 2 comisiones que se conformen para eso. Y una pregunta, yo recién le preguntaba a Gallardo y le preguntaba también a Dani Romero, algo que vos me imagino que estarás viendo también, ¿no? Digo, qué difícil es encontrar alguna oposición, digo oposición al peronismo, que esté aglutinado y caras respondiendo y confrontando, ¿no? Se encuentra poco de eso en el peronismo, me parece, ¿no? Se encuentra poco y están también en mucha disputa interna, claro, ¿no? En el PJ, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, que claro, está el partido sí, intervenido, la suspendieron a la senadora Carolina Moisés. Sí. Entonces no está claro tampoco cómo va a jugar Carolina Moisés en el Senado con todo este debate. Así que sí, está muy ensimismado y bueno, y la CGT por lo pronto, bueno, ahora está yendo a ver a algunos gobernadores, pero de lo que sería, digamos, convocar a enfrentar la reforma laboral, la verdad hay bastante silencio por parte de la CGT. Bueno, a ver, Gallardo, usted se va a explayar en el segundo bloque sobre todo el tema modernización laboral, pero a priori hoy el gobierno tiene que estar medianamente tranquilo, tiene que estar con dudas. ¿Cómo lo ves al gobierno a partir de todo lo que contaba también Jessy? En realidad, uno habla con el gobierno. ¿Es un partido difícil para el gobierno o es un partido aceptable? Yo creo que el partido más complicado lo pasó con el presupuesto, por las presiones que el gobierno también tenía del factor internacional. El gobierno, entre las cuestiones que habló con el Fondo Monetario Internacional, era tener presupuesto. Claro. También modernización laboral. Este punto es clave. Con lo cual, ¿el gobierno no tiene presión? Sí, la respuesta es sí. Ahora, el gobierno fue trabajando muy a contrarreloj con el presupuesto. En este caso, enero le vino bien al gobierno para tener más aire y poder hablar con los gobernadores. Después, como dice muchas veces el senador Abdala, en términos futbolísticos, ¿se termina resolviendo en el minuto 90? Inevitablemente sí. Pero a diferencia del presupuesto, donde el peronismo de alguna manera conservaba algo más de cohesión, el gobierno viene trabajando en fracturar el peronismo. Entiendo que en este punto no. El tema de la discusión, volvemos al punto. Como todavía no hay claridad en la Casa Rosada acerca de cómo y cuánto será la compensación para destrabar, porque en un rato, te propongo, habló el gobernador Silioto. El gobernador Silioto de La Pampa, kirchnerista él, se reunió con Santilli. Lo único que voy a spoilear, lo hablamos después, es se muestra con las intenciones que el gobierno haga una mesa más grande, es decir, que cite a otros sectores. No está definitivamente en contra de todo. Por supuesto que no está del lado del gobierno en estos temas. Ahora, el gobierno, dentro de las famosas compensaciones que hablamos, está a unas deudas de las cajas previsionales y otros reclamos de algunas provincias. El gobierno, ejemplo, saldará uno de los reclamos que tiene la provincia de La Pampa para que, de alguna manera, La Pampa o acompañe, si es lo más extraño, o que de alguna manera haya algunas ausencias en el Congreso en torno a votos claves, en especial la votación de algunos capítulos. Son los puntos suspensivos que te propongo abordar en un rato. Abordamos en un rato y lo vamos a seguir hablando con ella, con Jessica Calcaño y con Gallardo, porque me parece que es un tema central, ¿eh? Digo el título y nos vamos al corte. Yo estoy haciendo memoria desde el 83 hasta acá y no recuerdo un oficialismo con una oposición tan disgregada y confundida, ¿eh? Hoy te digo la verdad, vos mirás, ¿qué tienen enfrente? Casi nada, un peronismo atomizado. El radicalismo de Alfonsín tropezaba con un peronismo creciente. Menem, al cabo de algunos años, se le conformó el frepaso. Cristina lo tenía Macri, Macri tenía el peronismo. Claro. Y Alberto en cuanto Fernández, a narrativa también, ¿no? En cuanto a narrativa, ¿no? Totalmente, no tenés narrativa, nada. Es exactamente como no tenés oposición, no tenés narrativa tampoco, ¿no? Y el gobierno lo pudo dar vuelta en este tiempo, porque sí, claro, la estrategia funcionó en el 2024. Durante el 2025 entró en crisis, al punto de que vimos determinadas fotos extrañas de reuniones del peronismo con algunos sectores del radicalismo y un largo etcétera. Pero en este último tiempo el gobierno reencauzó la discusión, veremos el resultado,
pero a priori vuelve a los mejores momentos del gobierno libertario, que es fragmentar a la oposición. Es que no, el peronismo venía confundido y golpeado, pero el resultado de septiembre en la provincia, sin narrativa, como dice Jessica, pero algo te había reordenado. Pero vino octubre y ahí estamos. Bueno, esto es Consenso. Vamos a la pausa, exactamente 12:25 en la República Argentina, y lo que viene es notoriamente superior. Ya estamos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, estamos en consenso, 12 del mediodía, hoy es jornada del día martes, martes 3 de febrero, y estamos con el señor Gallardo. Gallardo, reunión con gobernadores, ¿qué es lo que está pasando con el tema modernización laboral? Todo lo que esté sabiendo en este momento, cuente, Gallardo, a ver. Comento de lo que está pasando ahora Sí. y lo que va a pasar mañana. Lo que está pasando ahora es que hubo una reunión en Casa Rosada hace minutos que encabezó... Es más elogioso que sepa lo que va a pasar mañana, es más elogioso, le diría Gallardo. Me lo llevo a mi casa. Es lo que Si entendés. sabe lo que... Es que en realidad, a ver, una reunión mañana sí. ¿Quién es? No bueno. sabemos. Dale. De hecho, ahora lo vamos a compartir. Pero digo, hace instantes se ¿Qué reunió pasó? el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto. Es un gobernador del kirchnerismo, quien mantiene una reunión hace un ratito con los principales funcionarios del gobierno, una reunión que venía atrasada. Habló hace algunos instantes, de acuerdo a lo que hemos podido saber. Por supuesto que hay un rechazo en sí a las cuestiones más conceptuales del proyecto, pero en especial, y esta es la puerta que abre, al menos como para tenerla en cuenta, que planteó la necesidad de que haya una discusión más abierta por parte del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que se Con sientan el los tema gobernadores. modernización laboral. Exactamente. A ver, él indicó que si el gobierno abriera más la discusión a todos los temas que estamos hablando y que en especial sienta a los gobernadores en un ámbito multisectorial, es una cuestión a abordar. Yo estoy diciendo que ahora Silioto va a tomar cartas en el asunto y a aprobar la reforma. No. No. De todas formas, es una arista, es una puerta que abre. ¿Por qué? Porque ahora entramos en el concepto de compensaciones. Y para que quede corto en especial, reclamos de cajas provisionales, lo que está pasando en la Patagonia con refuerzos especiales que incluye a La Pampa. Eso hace un combo que si de alguna manera el gobierno cumple en estas horas, podremos encontrarnos con alguna sorpresa en el corto y mediano plazo. Dudo que los pampeanos aprueben la modernización, lo que responden a Silioto, pero podrían de alguna manera acompañar de alguna manera en el recinto. Le digo, no es menor el tema de La Pampa a nivel simbólico por dos cuestiones. Primero, La Pampa es una provincia históricamente muy bien administrada desde el 83. Y segundo dato, yo estoy haciendo memoria desde Jujuy a Tierra del Fuego,
y no recuerdo rápido alguna otra provincia. En La Pampa gobierna el peronismo interrumpidamente desde el año 83. Siempre ha tenido gobernadores peronistas, siempre, nunca ha perdido. Así que no es un dato menor si Silioto tiene un rol importante entre los mandatarios y si están discutiendo alguna manera de acuerdo. No es una provincia más La Pampa. Es lo llamativo, ¿por qué? No solo por ese factor histórico y geográfico, sino porque hasta ahora ha sido el único gobernador, entre comillas, kirchnerista. El gobierno se ha reunido con peronistas, sí, pero es un gobernador que, por ejemplo, y era Yalo Ilvano, después si podemos compartir una foto reciente del jefe de gabinete con el ministro y Silioto, pero ya lo introduzco en lo que va a ser mañana, lo hemos hablado recién, un cónclave de gobernadores en Buenos Aires, que se está tejiendo todavía a esta hora. No es la reunión en sí, y aquí agradezco la producción. Ahí lo que estamos viendo, Pato, es... Ahí está Silioto. Esto ahora, foto ahora. Adorni, Santilli y Silioto. Una foto con caras discretas, sin grandes sonrisas. No. Pero que mínimo, y aquí... Es un logro para el gobierno esto, la foto con Silioto ahí, Sí. Se venía demorando, pero la logra. ¿Qué quiere decir esto? Podremos entrar en un largo debate acerca de si hay una sorpresa. Lo lógico es que se hable. Sí. Lo malo es suponer que siempre tenés que andar chocando y que el mérito es no hablar. Claro. Digo, tendría que estar Siempre también ahí. se habla aparte. Por supuesto, pero digo... o sea, está la pero decisión la de que foto, hacer público, claro. Digo, El tema a es la ver, foto. que no haya un diálogo entre la nación y el gobernador Kicillof, eso es lo malo y lo que no corresponde. Es la principalísima provincia de la nación. 40% de la población y no hablan con nación. Es una cosa... Eso es lo malo. Esto es lo que debería ser natural, ¿no? Esto deja puntos suspensivos, no más, porque digo, si el gobierno le cumple a la provincia en determinadas cuestiones, esto mínimo habilita a la especulación en torno a si habrá algún gesto. Cuando digo gesto es en Senado o en diputados, de ausencias o de otras formas de acompañar el proyecto que no es necesariamente levantar la mano, que por supuesto en detalle lo saben muy bien aquí los colegas, pero este es un punto importante que abre la duda a lo que ahora vamos a mostrar en una placa que es ilustrativa y que es de momento preliminar, pero que y al menos además nos te ayuda. digo, en términos peronistas históricos puede también significar esta foto, a lo mejor estamos ejemplificando la cuestión, pero si no hay conducción general, alguien tiene que tomar el bastón de mariscal, digo. Claro. Si nadie conduce, alguien tiene que agarrar y la mochila y decir, che, yo me hago cargo y veo qué discutimos o qué hablamos. Ante la anomia del resto, dice Silioto, che, vayamos a ver qué pasa, ¿no? Un dato para agregar nada más, porque el gobierno viene trabajando el apoyo del peronismo aquí en el Congreso. Claro. Y cuando fue la votación en el Senado del presupuesto 2026, logró 3 votos de los bloques peronistas. Uno fue el de Carolina Moisés de Claro. Jujuy. También estuvo Sandra Mendoza de Tucumán y Andrada de Catamarca. O sea, provincias que vienen colaborando, pero que son parte del interbloque, digamos, del peronismo en el Senado. Y es un pase gol, el de Jessica, a la placa. Mañana está estipulado que haya una reunión en el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, ámbito por excelencia, que se reúne habitualmente en Buenos Aires. Lo que vemos en pantalla es lo que, entre comillas, está confirmado. Porque la reunión está confirmada, sí. No sabemos todo lo que van a asistir, porque justamente esa discusión se está dando para ver si va a ser una foto fuerte o de alguna manera entre bambalinas y con pocas presencias. La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Eso es el sector, entre comillas, kirchnerista, Claro. para resumirlo y que esté etiquetado de una forma, de los gobernadores que se muestran más reticentes a apoyar al gobierno en la mayoría de su agenda. Que sacando ocasionalmente Santiago Por del eso Estero. en ese marco es una gran foto la de La Pampa de hoy del gobierno. Exacto, que la pregunta es, ¿irá con algún mandato Silioto a esa reunión? Bueno, indudablemente sí, porque algo habrá hablado acerca de lo que se vendrá. Así que Silioto por ahora ha sido el hombre enviado del kirchnerismo, de este bloque de gobernadores, de los cuales, salvo él y algunas veces Zamora, no ha habido. Zamora, por ejemplo, se reunió a fin de año con Santilli. También hay unos puntos suspensivos sobre cuál va a ser el accionar de los santiagueños, que habitualmente suelen manejarse
como una isla dentro del peronismo, con lo cual es una opción también que el gobierno intenta tener, Digamos por supuesto. digamos que en esta foto donde vos tenés mucho peronista histórico, Quintela, lo tenés el caso de Silioto, Zamora es un producto hecho a sí mismo, ¿no? Con origen radical. Zamora, como todos los gobernadores, convive con el poder de turno, se fue acercando. Su esposa fue presidente provisional del Senado con buen vínculo con Cristina. Hoy senador, ¿no? Hoy senador. Exactamente. Está Elías Torres, para que quede claro el tema que Pero no es un peronista histórico tampoco Zamora, ¿no? No, claro, exactamente. Ha sido radical, ha Totalmente. sido peronista, ha sido un aliado temporal por momentos de Mauricio Macri. Claro. De alguna es que manera no podés sobrevivir como gobernador, habrá que ver cuál es el ejemplo, pero sobrevivir y estar peleado con naciones como inviable en Argentina. La Rioja es quizás el principal caso. Claro. Por negligencia o no del gobernador Quintela, estuvo el tema de los chachos, que fue una larga discusión acerca Los chachos de la moneda. Digo, ¿había una situación de crisis económica en La Rioja? Sí. Sí. ¿Cuánto tenía que ver el gobierno en ayudar o no? Bueno, es un debate que se dio el año pasado. Y la siguiente placa, que es lo que están en duda, que es lo que Jessica ha desarrollado en detalle. Aquí solamente los plasmamos. Estos son los que naturalmente están confirmados. Ahora, los que están en duda, y es solamente ilustrativo para que tengamos en cuenta, es Raúl Jalil de Catamarca, de los cuales muchos senadores y diputados acompañan habitualmente las reformas del gobierno. Osvaldo Jaldo de Tucumán, muchos de ellos esperando el llamado del gobierno. Muchos de ellos están esperando el llamado del gobierno. Gustavo Sáenz de Salta. Son los tres que, si uno pide rápidamente, hace una apuesta acá, son los que se desprenden de que van a acompañar la modernización laboral y la mayoría de los proyectos. Y acá entramos en signo de pregunta. Maximiliano Puyaro, de Santa Fe. Provincias Unidas. Provincias Unidas. Sí. Y ahí Jessica solamente va a tener más letra que yo. Con negociaciones subterráneas con el gobierno, es decir, hablan por teléfono, no digo a diario, pero generalmente Santilli con ambos gobernadores. En el último tiempo, Yarlora endureció su discurso contra el gobierno. Esto no imposibilita de ninguna manera de que en especial en diputados acompañen la modernización. En Senado quizás con menos fuerza, pero en diputados, Provincias Unidas realmente es mucho más representativo. Y el caso de Ignacio Torres de Chubut, que a priori no desprende mayores complicaciones para acompañar al gobierno, pero acá estoy hablando de la reunión. Todos estos están en duda de esta reunión. Es decir, ¿va a ser una reunión del kirchnerismo y del bloque de gobernadores K? ¿O estaremos hablando de una reunión más grande? A priori, lo primero. Jessy, te hago una pregunta porque vos dijiste algo de Moisés. Decime, ¿qué ha pasado dentro del peronismo? Porque yo me acuerdo que Cristina y el kirchnerismo decían a cosa de 2 meses, no empecemos con la tarjeta roja, los que votaron de una manera u otra, porque nos vamos a quedar solos. Y me parecía comprensible como estrategia política, sostengamos la unidad. Vamos a considerarlos pecados chicos y no hacemos nada. ¿Por qué se endureció la cuestión con Moisés? Y un poco por cómo votó. O sea, hay una disputa igual hace rato en el PJ de la provincia de Jujuy. Estuvo el debate en su momento, ¿te acordás cuando fue todo el proceso de constituyente, la convención constituyente? Me acuerdo. Donde ahí el peronismo, un sector del peronismo colaboró mucho con el radicalismo para que se haga esa constitución. Entonces ya desde ahí se veía que estaba más resquebrajado internamente. Y bueno, ahora ya todavía no terminan de reordenar desde ese proceso. Y ahora, tu tema, Provincias Unidas. Yo no los veo a Puyaro, que tiene un discurso siempre muy antiperonista, cerrando cosas con el PJ, me parece, en este conjunto de gobernadores, no sé. No, con tema de reforma laboral, decís. Sí. No, más bien, de hecho, por ejemplo, todo lo que son los legisladores que responden a Yarlora, vienen publicando en sus redes sociales que se están juntando con distintas cámaras empresarias. Los de Yarlora. Sí. Dando más bien señales de predisposición a acompañar los cambios que se proponen en el proyecto de modernización laboral. Y en el caso de Puyaro, lo que me decían es que tampoco tiene todo el bloque contenido porque los socialistas están mucho más pro ley que el resto de los integrantes del bloque. Sí, ahí también hay que
Bueno, en la Cámara de Diputados quizás es más debatible, está Paulón. Sí, exactamente, claro. Que en general es más opositor al gobierno, pero bueno, pasa que el Partido Socialista es parte de la coalición de gobierno de Puyaro. Sí, claro, totalmente. Entonces, bueno, tienen como un poco ese doble juego, ¿no? O sea, son parte de lo que es la gobernación de la provincia con Puyaro y en el caso, por lo menos, de la Cámara de Diputados, tienen una ubicación más opositora. Eso influyó al punto de que Paulón se postuló como candidato por la ciudad de Buenos Aires. A senador, efectivamente. Es decir, que independientemente a donde él decide vivir, esa interna produjo que realmente sea muy difícil sobrellevar una cohesión en un bloque ya de por sí tal heterogéneo como el que estaba, ¿no? Así que bueno, entonces, el dato, la verdad, la reunión que no terminó todavía, la de Santilli. Ya terminó. Terminó. Ya terminó. Lo que indicó Silioto es, primero hizo críticas al proyecto, pero le pidió mayor amplitud al gobierno, es decir, abre una puerta. ¿Cuál sería esa puerta? De que el gobierno cite a los gobernadores. A los gobernadores me refiero a los más opositores. Eso de momento no pareciera. ¿Y las críticas de Silioto tienen que ver con la cuestión impositiva? ¿Habló de otras cosas o no se sabe qué criticó? No, las cuestiones sí. Hizo mención al capítulo fiscal, sí, aludiendo a las consecuencias que, según él, podrían perjudicar a las provincias, hablando de miles de millones de pesos. Pero lo que más hizo hincapié es en que, según él y algunos gobernadores vinculados al Instituto Patria, es que esta situación de esta modernización que se está hablando, según él, perjudicaría las actuales condiciones de trabajo. Ese es el debate. Va a una cuestión, quizás volvemos al debate de diciembre o de comienzo de enero. Él lo atribuyó en eso. Pero en la entrevista, una rueda de prensa que hizo en Casa Rosada, en ese marco también Bullrich estuvo por allí circulando y ahora ya está aquí presente en el Senado con las reuniones. El tema en particular tiene que ver con la situación de su provincia. Por eso digo, ¿el gobierno le cumplirá a La Pampa? ¿Y esto qué implicará? ¿Implicará un apoyo? Pareciera difícil. Sería muy extraño que mañana vaya, se muestre con Kicillof, con Quintero y compañía y vaya en contra. Ahora, ¿hay otras formas de acompañar o mostrarse menos reticentes? Miles. Veremos en especial lo que ocurra en diputados, no sé cuánto de por sí pueden hacer los senadores pampeanos, de los cuales no todos le responden al gobernador. Sí, no, y yo estaba pensando acá en diputados, ¿no? Imagínate que esto se aprueba por el rol de los gobernadores en el Senado. Después, qué arduo trabajo para amalgamar este lío para Germán Martínez, ¿no? Si tiene que trabajar no solo con los propios, no va a haber decisiones en los propios, me parece, ¿no? Pero después, ¿cómo haces para ponerte de acuerdo con todo lo que es el bloque de Encuentro Federal, lo que es el pichetismo y todo lo que tenés que sumar, digo, los votos de la izquierda, los votos de la coalición cívica, digo, ¿habría alguna posibilidad de juntar 129 en la oposición? Me parece Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, cuando fue el intento en la ley bases de incorporar un capítulo laboral más ofensivo, con un contenido más similar al que quieren incluir ahora, Miguel Ángel Pichetto fue el que estuvo a la cabeza de decir, no, mejor no metamos, o sea, la UCR era la que más empujaba acá en la Cámara de Diputados que se incluya todo el capítulo de la reforma laboral y Pichetto es el que ponía más el freno, no toquemos las cuotas solidarias. Entonces ahí hay que ver cómo termina jugando. Bueno, de hecho, Miguel Ángel Pichetto viene también en un discurso más opositor, sobre todo en el tema de la industria. Exacta, a eso iba. Y la apertura de la importación. Es como, claro, ese como el abanderado ante lo que son las importaciones. Y pregunto, ¿ese tema se ha plasmado en algún lugar? Digo, ¿ha sido parte de alguna discusión? Digo, lo que puede pasar con la industria automotriz, que ingresaron 6.000 autos, lo que pasa con la textil, lo que pasa con el cuero. Ahí el indicio es, tenemos dentro del temario de las extraordinarias el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¡Apa! Claro. Y eso, hubo una reunión especial de Unión por la Patria para tratar eso, no se pusieron de acuerdo. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo leí que no se habían puesto de acuerdo y sé que habían convocado a muchos expertos en temas agrícolas, porque es la gran cuestión, porque presumiblemente nosotros vamos a poder exportar mucho producto agrícola, pero que esto no es nuevo, digo, la resistencia de los países de Europa Oriental es muy importante porque viven de eso.
Claro. No solo Europa Oriental, hablo de Hungría, Bulgaria, sino también de Francia, por ejemplo. Ahí va a costar eso. Pero no pareciera sé por qué difícil, se Pato. armó lío acá en el peronismo. Ahora, Jessica sé que tiene los entretelones, pero de acuerdo a lo que pude hablar y también haciendo una lectura rápida, sería muy difícil para el peronismo poner palos en la rueda en este proyecto, porque aún si fuera bueno al acuerdo, si fuera bueno o malo, indudablemente va a potenciar la producción de la Argentina. ¿Cuánto? Es discutible, pero indudablemente es una oportunidad de hace 25 años que venimos hablando del proyecto, con lo cual, hasta donde entiendo, no va a revestir de demasiadas complicaciones para que un sector mayoritario del peronismo acompañe. No tengo la letra chica de eso, pero el proyecto en sí es más trabajo para favorecer las exportaciones de la Argentina. Es lo que decía ella, ¿no? El peronismo, el lío que tiene es que no tiene narrativa, pero además no sabe a dónde, qué bondi tomar para ir a dónde. Porque lo pueden interpelar con que está frenando algo que genera trabajo. También, claro, pero viste, si se tiene un discurso muy capitalista, le van a decir, me quedo con original, que es el PRO, o me quedo con Milei. No, el sujeto, y si es otro discurso, le van a decir, a quién va a representar. Claro. ¿no? O sea, está esa tensión entre, bueno, qué sector, aparte acá a veces se habla, bueno, empresariado local. ¿Qué nivel de empresariado nacional tenemos? ¿Es Pablo Roca el modelo? Y qué trabajador, porque lo que uno tiene es que aquel trabajador que hoy pierde su puesto de trabajo porque la importación avanza, ese trabajador empieza a ser un trabajador monotributista de alguna aplicación y tampoco se siente representado por el peronismo, efectivamente. Claro. Y las edades también, ¿no? Bueno, pero fíjate que en el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el sector más beneficiado en ese acuerdo sería el sector del campo, ¿no? Claro, o sea, por la baja de sí. aranceles y demás. Ahora, entonces eso genera un poco de ruido en lo que es la narrativa de un sector más vinculado al kirchnerismo, si se quiere, la cámpora, que siempre estuvo más enfrentado al campo. Y por otro lado dicen, bueno, es un acuerdo que al sector industrial lo va a atacar. Es un industricidio, dicen. Porque si vos abrís a que tenemos baja productividad en Argentina, entonces somos más... El automotriz sobre todo, ¿no? Claro, sobre todo el automotriz. Entonces dicen, bueno, vamos a liquidar un sector que es importante. Entonces, bueno, ahí está un poco la disputa porque beneficia más a algunos sectores y a otros no tanto. Es muy interesante lo que decís de la generación, porque los otros días me decían que el peronismo estaba trabajando para mediados de febrero, después del 20 creo que era, intentar lanzar un proyecto que justamente planteara las discrepancias con el modelo de importación chino, explicar por qué está bien lo que hace Trump con los aranceles y está mal lo que hacemos nosotros, que es otro riesgo, porque si, bueno, estás elogiando a Trump. Pero bueno, el tema era que me contaban los convocantes y eran 3 convocantes tipos muy inteligentes, pero los 3 son up 70, ¿no? Más de 70 los 3, digo. Y lo que vos ves es que es eso, cómo haces para vincularte con los sectores del siglo XXI y la gran ausencia de ideas y políticas que hay en el peronismo a nivel de dirigentes de 40 o 50 años. No hay. ¿Vos qué referente tengo? No, podés tener algún gobernador, pero no hay representación, ni representación parlamentaria. Bueno, uno que ahora se acaba de sumar a la Cámara es Grabois. No, claro, tenés razón. Tenés razón. Es uno que, por supuesto, que genera... Que puede generar ciertas lealtades en algún lado y que te genera rechazos en muchos otros sectores. Que viene con una narrativa distinta al peronismo convencional de muchos gobernadores. ¿Es uno? ¿Es representativo? Probablemente no. No, tenés razón. Pero es indudablemente... No es síntesis, pero sí, exactamente. Pero es alguien que interpela dentro del espacio, para bien o para mal. Exactamente. Bueno, 12:52, me estaban diciendo algo del control, tenemos que terminar ahora, todavía no, señor. ¿Que ya tenemos que terminar? Se te pasó muy rápido, Pato. ¿Viste? Y lo que pasa es que entre la productora que te contiene y te arropa y mis compañeros que se hablan todo, entonces, bueno, yo creí que era los 50. No, 15 minutos más, no, 15 minutos más es mucho. Bueno, no. Jessica Calcaño, nos vemos un gusto mañana. enorme. Muchísimas gracias, hasta mañana. Señor Gallardo, nos vimos 2 horas, ya somos amigos, Gallardo. Efectivamente, ya solucionamos el país. Exactamente. Así que nada. Bueno, hasta aquí llegamos, nada más. Muchas gracias, buenos días y hasta mañana.